Las 48 leyes del poder. Robert Greene. Introducción al audiolibro. Bienvenidos a este espacio donde los grandes libros cobran vida. Antes de comenzar, te pedimos un pequeño favor que nos ayuda enormemente. Recuerda dar a la campanita para seguirnos y recibir las nuevas novedades, y no perderte ninguno de los audiolibros que subimos. Cada semana traemos nuevos títulos que pueden transformar tu manera de ver el mundo, así que activar las notificaciones es la mejor forma de no quedarte sin escuchar ninguno. Gracias de corazón por tu apoyo. Hoy nos adentramos en uno de los libros más polémicos, más fascinantes y más leídos de los últimos 30 años. Un libro que desde su publicación en 1998 ha generado admiración y escándalo en partes iguales, que ha sido prohibido en algunas prisiones de Estados Unidos por considerarse demasiado peligroso, y que al mismo tiempo ha sido adoptado como lectura de cabecera por empresarios, políticos, artistas y estrategas en todo el mundo. Hablamos de Las 48 leyes del poder, escrito por Robert Greene, uno de los pensadores más agudos y más incómodos sobre la naturaleza humana y las dinámicas del poder. Este libro no es una guía de ética ni un manual de cómo ser buena persona. Es algo muy diferente y mucho más perturbador. Es un estudio frío, lúcido y despiadadamente honesto de cómo funciona realmente el poder en las relaciones humanas. De cómo se conquista, cómo se mantiene, cómo se pierde y cómo se arrebata. Basándose en miles de años de historia, en las vidas de figuras tan diversas como Maquiavelo, Catalina la Grande, Sanchu, Luis XIV, Bismarck y miles de personajes más, Greene extrae principios universales sobre las dinámicas del poder que, nos gusten o no, describen con una precisión inquietante cómo funciona el mundo real. ¿Por qué leer un libro así? Greene tiene una respuesta clara: porque el poder existe independientemente de que lo reconozcamos o no. Porque las personas que no entienden sus leyes están condenadas a ser manipuladas por quienes sí las conocen. Y porque la conciencia de cómo funciona el poder es la primera condición para ejercerlo de manera responsable, o para protegerse de quienes lo ejercen de manera irresponsable. Prepárate para un viaje que te llevará a los rincones más oscuros y más iluminadores de la naturaleza humana. Este es uno de esos libros que te cambia para siempre la manera de ver las relaciones, las organizaciones y el mundo. Sobre el autor, Robert Greene. Robert Greene nació en Los Ángeles, California, en 1959. Su trayectoria académica fue brillante pero inquieta. Estudió en la Universidad de California en Berkeley y en la Universidad de Wisconsin, donde se especializó en literatura clásica y se apasionó por la historia antigua, especialmente la griega y la romana. Pero su verdadera educación fue la que se forjó en el mundo real, trabajando en más de 80 empleos diferentes a lo largo de 2 décadas: escritor, editor, periodista, director de casting en Hollywood, guionista, investigador y asistente en proyectos de todo tipo. Esta experiencia fragmentada pero extraordinariamente rica le dio algo que ninguna trayectoria académica convencional podría haberle dado: una comprensión visceral y directa de cómo funciona el poder en los entornos reales, cómo las personas se relacionan, se manipulan, se traicionan y se alían en la búsqueda de sus objetivos. Greene no es un teórico del poder que observa desde una torre de marfil. Es alguien que lo ha vivido desde posiciones muy diversas y que ha reflexionado profundamente sobre ello. La génesis de Las 48 leyes del poder es en sí misma una historia fascinante. En 1995, Greene estaba trabajando como escritor y asistente en una empresa de emprendimiento creativo en Italia cuando conoció a Just Elfers, un productor y editor holandés conocido por sus proyectos visuales creativos. Elfers le propuso trabajar juntos en un libro sobre el poder, y Greene aceptó con entusiasmo. Durante 3 años, Greene se sumergió en miles de años de historia, biografía, filosofía política y estrategia militar, extrayendo historias, ejemplos y principios que confluirían en el libro. Cuando Las 48 leyes del poder fue publicado en 1998 por Viking Press, la recepción fue explosiva y polarizante. Los críticos se dividieron. Algunos lo celebraron como una obra maestra de síntesis histórica y análisis del comportamiento humano, otros lo condenaron como un manual de cinismo y manipulación. El público, sin embargo, lo adoptó con un entusiasmo que superó todas las expectativas. El libro ha vendido más de 3 millones de copias solo en inglés y ha sido traducido a más de 30 idiomas. Desde entonces, Greene ha publicado varios libros igualmente aclamados,
El arte de la seducción, los 33 estratagemas de la guerra, las 50 leyes, escrito junto al rapero 50 Cent, Maestría, y las leyes de la naturaleza humana. Todos ellos comparten el mismo enfoque: el análisis histórico profundo al servicio de la comprensión de los principios que gobiernan el comportamiento humano. Contexto y filosofía del libro. Antes de entrar en las leyes específicas, es esencial entender la filosofía que subyace al libro, porque sin ese contexto, las leyes individuales pueden parecer simplemente un catálogo de manipulaciones y cinismos. Green parte de una premisa que muchos consideran incómoda, pero que, al examinarla honestamente, resulta difícil de refutar. Vivimos en un mundo donde el poder existe y se ejerce constantemente, donde las personas tienen intereses que a veces coinciden con los nuestros y a veces los contradicen, donde las organizaciones tienen dinámicas políticas que operan con independencia de sus declaraciones de valores, y donde la ingenuidad sobre estas realidades no protege a nadie sino que hace a las personas más vulnerables a la manipulación y al abuso. En este sentido, Las 48 leyes del poder es ante todo un libro de defensa. Puedes no querer usar nunca estas leyes de manera ofensiva, puedes comprometerte con una ética de honestidad y transparencia en todas tus relaciones, y eso es completamente respetable. Pero conocer estas leyes, entender cómo funciona el poder, reconocer cuando alguien las está aplicando contigo, es un conocimiento que protege. Green se inspiró en múltiples fuentes filosóficas e históricas para construir el libro. La influencia de Maquiavelo es obvia y reconocida. El autor florentino del siglo XVI fue el primero en analizar el poder político con frialdad empírica en lugar de con los lentes idealizados de la filosofía moral convencional. Pero Green va mucho más allá de Maquiavelo, incorporando la sabiduría estratégica del Arte de la Guerra, de Sun Tzu, las memorias y cartas de figuras históricas como Talleyrand y Bismarck, los escritos de los grandes cortesanos del Renacimiento como Baltasar Gracián, y cientos de historias concretas extraídas de la historia de todas las culturas y épocas. El formato del libro es en sí mismo notable. Cada una de las 48 leyes está presentada de la misma manera. Primero el enunciado de la ley, luego un análisis del principio que la fundamenta, después varias historias históricas que ilustran tanto su aplicación exitosa como las consecuencias de violarla, y finalmente una reflexión sobre los matices y las excepciones. Este formato lo hace extraordinariamente legible y memorable. Una advertencia final antes de entrar en las leyes. Este es un libro para adultos que pueden sostener la complejidad moral. Las leyes no son mandamientos. Son descripciones de cómo funciona el poder en la realidad histórica observada. Conocerlas no te obliga a aplicarlas todas ni a adoptarlas como código de vida. Te invita a entender el mundo con mayor lucidez. Leyes 1 a 8. Los fundamentos del poder. Comenzamos con las primeras 8 leyes, que establecen los fundamentos sobre los que se construye toda posición de poder. La primera ley dice: nunca opaques al maestro. Haz que quienes están por encima de ti se sientan siempre superiores y cómodos. No muestres tus talentos con demasiada intensidad en su presencia porque podrías provocar miedo e inseguridad. Green ilustra esta ley con la historia de Nicolas Fouquet, el brillante ministro de finanzas del rey Luis XIV de Francia, que organizó una fiesta tan espléndida para impresionar al rey que éste interpretó el despliegue de riqueza y poder como una amenaza directa. Fouquet fue arrestado semanas después y pasó el resto de su vida en prisión. La lección es clara. El ego de quienes tienen poder sobre ti es un territorio minado que debes navegar con inteligencia. La segunda ley dice: nunca confíes demasiado en los amigos, aprende a usar a los enemigos. Los amigos se vuelven envidiosos fácilmente, se sienten en derecho de pedirte favores y a veces son más peligrosos que los enemigos conocidos. Un enemigo convertido en aliado, en cambio, tiene mucho más que demostrar y puede ser un colaborador extraordinariamente leal. Green cita múltiples ejemplos históricos de líderes que confiaron ciegamente en amigos cercanos y fueron traicionados, frente a otros que convirtieron rivales en aliados y construyeron relaciones más sólidas y productivas. La tercera ley dice: oculta tus intenciones. Mantén a las personas desorientadas respecto a tus verdaderos propósitos. Si no saben lo que buscas, no pueden preparar una defensa. Green explica que la transparencia total puede ser una virtud en las relaciones personales profundas, pero en el mundo del poder y la estrategia, revelar prematuramente tus intenciones te hace predecible y vulnerable. La cuarta ley dice: di siempre menos de lo necesario.
Cuando intentes impresionar, el silencio es más poderoso que las palabras. Cuanto más dices, más ordinario pareces y menos control tienes sobre la situación. Las personas que hablan poco parecen más profundas y más misteriosas de lo que quizás son. La quinta ley dice, que tu reputación lo sea todo, protégela con tu vida. La reputación es la piedra angular del poder. Con una reputación sólida puedes intimidar y vencer. Perderla equivale a perder todo. Green analiza cómo las grandes figuras históricas construyeron y protegieron meticulosamente su reputación, y cómo algunos poderosos cayeron irreversiblemente cuando la suya fue destruida. La sexta ley dice, llama la atención a toda costa. Todo lo que importa en la sociedad depende de conseguir y mantener la atención. Mejor ser atacado que ignorado. Green explica que el escándalo y la controversia crean notoriedad, que la notoriedad puede convertirse en fama, y que la fama es una forma de poder. La séptima ley dice, haz que otros trabajen por ti, pero llévate siempre el crédito. Usa la sabiduría y el trabajo de los demás para promover tus propios intereses mientras conservas la independencia. Green no presenta esto como algo necesariamente deshonesto, sino como una descripción realista de cómo funciona el poder en organizaciones y estructuras jerárquicas. La octava ley dice, haz que los demás vengan a ti, usa el anzuelo si es necesario. Cuando obligas a tu oponente a actuar, eres tú quien controla la situación. Es siempre mejor hacer que los demás vengan a ti sacrificando, si es necesario, un pequeño cebo. Leyes 9 a 16. Estrategia, acción y reputación. Continuamos con el segundo grupo de leyes, que abordan la estrategia de la acción y el manejo de la reputación propia y ajena. La novena ley dice, gana a través de tus acciones, nunca a través de los argumentos. Cualquier victoria temporal que obtengas a través de la discusión deja al oponente con resentimiento. Es mejor conseguir que los demás acepten tu posición a través de hechos que a través de la retórica. Los argumentos rara vez convencen a nadie de nada. La demostración práctica, en cambio, es irrefutable. La décima ley dice, evita a los infelices y a los desafortunados. Es posible morir de la infelicidad de otros. Los infelices y los que atraen el desastre son magnéticos porque siempre buscan compasión y atraen hacia sí los problemas de los demás. Green hace aquí una distinción importante. No se trata de carecer de compasión, sino de reconocer que hay personas cuyo patrón de vida es una fuente continua de drama y negatividad que consume la energía de quienes se acercan. La 11ª ley dice, haz que la gente dependa de ti. Para mantener tu independencia debe ser siempre necesario e imprescindible. Cuanto más dependan de ti, más libertad tienes. Green ilustra esto con numerosos ejemplos de consejeros, asesores y colaboradores que se hicieron indispensables para figuras de poder y, al hacerlo, garantizaron su propia posición y seguridad. La 12ª ley dice, usa la honestidad y la generosidad selectiva para desactivar a tu víctima. Un gesto honesto o generoso hecho en el momento adecuado hace bajar la guardia de las personas incluso más desconfiadas. Green analiza cómo la generosidad estratégica ha sido usada a lo largo de la historia como herramienta de influencia, y cómo distinguir entre la generosidad genuina y la instrumental. La 13ª ley dice, cuando pidas ayuda, apela al interés personal, nunca a la misericordia o a la gratitud. Si buscas la ayuda de alguien poderoso, no le recuerdes todo lo bueno que has hecho por él. En su lugar, descubre qué puede obtener de ti y hazle ver que eso es lo que buscas ofrecerle. La 14ª ley dice, hazte pasar por amigo pero actúa como espía. Conocer a tu oponente te da una tremenda ventaja. Cuando socializas con alguien que te interesa conocer mejor, haz preguntas indirectas pero reveladoras. Green analiza cómo los grandes estrategas de la historia siempre invirtieron enormemente en inteligencia, en el conocimiento de los pensamientos, los miedos y las motivaciones de sus rivales y aliados. La 15ª ley dice, aplasta totalmente a tu enemigo. Si eliminas a un oponente, asegúrate de hacerlo de manera completa. El fuego que no se extingue del todo amenaza con volver a prender. Green basa esta ley en múltiples ejemplos históricos de figuras que no acabaron completamente con sus enemigos y luego sufrieron las consecuencias cuando estos encontraron la manera de recuperarse y contraatacar. La 16ª ley dice, usa la ausencia para aumentar el respeto y el honor. Cuanto más se te ve y se te oye, más ordinario pareces. Si te apartas ya siendo poderoso, crecias admiración e incertidumbre.
Green analiza el poder del misterio y la escasez aplicados a la presencia personal, y cómo las grandes figuras han usado estratégicamente su aparición y su desaparición para mantener y acrecentar su poder. Leyes 17 a 24. Psicología del poder y manipulación. El tercer grupo de leyes se adentra en la psicología más profunda del poder, en cómo usar la naturaleza humana, sus debilidades y sus necesidades, como palancas de influencia. La 17ª ley dice: mantén a los demás en suspenso, cultiva el arte de la imprevisibilidad. Los seres humanos son criaturas de hábito que necesitan predictibilidad. Tu imprevisibilidad les genera ansiedad y te da poder sobre ellos. Nadie que no pueda predecirte puede formular un plan sólido contra ti. La 18ª ley dice: no construyas fortalezas para protegerte, el aislamiento es peligroso. El mundo es peligroso y los enemigos están en todas partes. Pero encerrarte en una fortaleza te hace vulnerable porque te aísla de la información y de los aliados que necesitas. Green analiza numerosos ejemplos de líderes que, al aislarse físicamente o rodearse solo de aduladores, perdieron contacto con la realidad y eventualmente cayeron. La 19ª ley dice: sabe con quién tratas, no ofendas a la persona equivocada. Hay personas que parecen débiles o insignificantes pero que son peligrosas de maneras no obvias. El mundo está lleno de personas que esperan su oportunidad de venganza y que son extraordinariamente pacientes. Aprende a identificar el carácter real de las personas antes de actuar sobre ellas. La 20ª ley dice: no te comprometas con nadie. Mantén tu independencia a cualquier precio. Es el hombre que mantiene su libertad de movimiento quien tiene el poder verdadero. Cuando das a entender que nunca apoyarás incondicionalmente a nadie, las personas te cortearán para obtener tu aprobación. La 21ª ley dice: actúa como si fuera menor de lo que eres, para parecer más brillante cuando brilles. Hazte el tonto para atrapar a un tonto. Parecer menos inteligente que el adversario puede ser una táctica brillante que desarma su cautela y su inteligencia. La 22ª ley dice: usa la táctica de la rendición, transforma la debilidad en poder. Cuando eres más débil, nunca luches por el honor. En su lugar, ríndete. Dale tiempo a tu enemigo para que revele su arrogancia y sus debilidades mientras recuerdas y planificas. La rendición táctica es una forma de control, no de derrota. La 23ª ley dice: concentra tus fuerzas. Conserva tus energías y tu pensamiento concentrándolos en el punto más importante. Siempre que sea posible, da el todo por una sola fuente de riqueza y poder. La intensidad vence a la extensión. El láser derrumba paredes que la luz dispersa no puede siquiera calentar. La 24ª ley dice: juega al perfecto cortesano. El cortesano ideal prospera en un mundo donde todo gira en torno al poder y la apariencia social. Aprende las reglas del juego social y domínalas mejor que nadie. Green dedica un análisis extenso a los códigos de comportamiento de las grandes cortes históricas, especialmente la de Versalles bajo Luis XIV, como laboratorio perfecto de las dinámicas del poder social. Leyes 25 a 32. Transformación, identidad y control. El cuarto grupo de leyes aborda la transformación personal, el manejo de la propia identidad y el control de los entornos sociales. La 25ª ley dice: recrea tu identidad. No aceptes los roles que la sociedad te impone. Forja tu propia identidad, una que llame la atención y haga que la gente no pueda quitarte los ojos de encima. Green analiza figuras históricas como Julio César, la reina Isabel I de Inglaterra y el artista Salvador Dalí como maestros de la autorreinvención estratégica de la propia identidad. La 26ª ley dice: mantén tus manos limpias. Mantén una imagen impecable siendo escrupuloso en tu trato con los demás. Si tienes que actuar de maneras que podrían mancharte, utiliza a otros como pantalla para encubrir tu participación. Green es explícito sobre la dimensión más oscura de esta ley: el uso de chivos expiatorios y pantallas para mantener la reputación mientras se ejecutan acciones que no soportarían el escrutinio público. La 27ª ley dice: crea un culto aprovechando la necesidad de creer de la gente. La gente tiene una inmensa necesidad de creer en algo. Conviértete en su punto focal de devoción creando un movimiento de adoración hacia ti. Cuida tu misterio y habla en términos grandiosos. Green analiza a líderes carismáticos a lo largo de la historia, desde profetas religiosos hasta líderes políticos y empresariales, como ejemplos de esta dinámica. La 28ª ley dice: actúa con audacia. Si vas a hacer algo, hazlo con audacia. Cualquier error que cometas por falta de audacia es fácil de corregir con más audacia.
La timidez es peligrosa porque invita a la agresión. Green ilustra esta ley con historias de figuras como Colón, Napoleón y otros que tomaron riesgos audaces y cambiaron el curso de la historia, frente a otras que dudaron en momentos cruciales y pagaron el precio. La 29ª ley dice: planea el final en todos los extremos. El final es todo. Diseña tus planes pensando siempre en el final, teniendo en cuenta todos los posibles resultados. Al entrar en cualquier empresa, considera las consecuencias hasta el último detalle. Green analiza cómo los estrategas más brillantes de la historia siempre visualizaban múltiples escenarios y planificaban para todos ellos, mientras que los que fallaron con frecuencia lo hicieron por no anticipar las consecuencias finales de sus acciones. La 30ª ley dice: haz que tus logros parezcan fáciles. Tu habilidad debe parecer que surge de manera natural. Cuando trabajas con habilidad, esconde los andamiajes y los instrumentos. No reveles cómo has logrado tus objetivos. Las personas que muestran el esfuerzo que les ha costado algo generan menos admiración que las que hacen que todo parezca fluido y sin esfuerzo. La 31ª ley dice: controla las opciones, haz que los demás jueguen con las cartas que tú repartes. La mejor forma de manipular a la gente es darle opciones que parezcan libres pero que en realidad estén predeterminadas por ti. Green analiza cómo los negociadores, políticos y estrategas más hábiles estructuran las situaciones de manera que cualquier elección que haga el otro los beneficia a ellos. La 32ª ley dice: juega a satisfacer las fantasías de la gente. La verdad suele ser desagradable y agitadora. Evítala. La gente que puede crear ilusiones están mucho mejor equipadas para sobrevivir y para avanzar que quienes insisten en la verdad. Green analiza cómo las figuras carismáticas a lo largo de la historia han sabido leer los deseos y las fantasías de su audiencia y construir narrativas que los satisfacen. Leyes 33 a 40. Debilidades, engaño y adaptación. El quinto grupo de leyes profundiza en el conocimiento y uso de las debilidades humanas, el arte del engaño y la capacidad de adaptación. La 33ª ley dice: descubre el talón de Aquiles de cada uno. Todo el mundo tiene una debilidad, un punto de inseguridad o una necesidad no satisfecha. Una vez que encuentras esa debilidad, puedes usar esa información para obtener lo que quieres. Green analiza diferentes tipos de debilidades humanas: la inseguridad, la vanidad, la necesidad de aprobación, los miedos no reconocidos, y cómo los manipuladores expertos identifican y explotan estas vulnerabilidades. La 34ª ley dice: actúa como la realeza en tu comportamiento, y la gente te tratará como a realeza. Si actúas de manera insegura, la gente te verá como alguien que no merece respeto. Pero si te comportas con la confianza y la seguridad de una persona que sabe que merece poder, la gente instintivamente tenderá a tratarte como si lo tuvieras. Green analiza la psicología de la confianza y cómo proyectarla de manera convincente. La 35ª ley dice: domina el arte de la sincronización. Nunca parezcas tener prisa. La prisa revela falta de control sobre ti mismo y tu tiempo. Aprende siempre a ser paciente y a actuar en el momento adecuado. Green ilustra con múltiples ejemplos históricos cómo la paciencia estratégica y la capacidad de esperar el momento oportuno han sido determinantes en victorias militares, políticas y empresariales. La 36ª ley dice: no te preocupes por lo que no puedes tener, ignóralo. Cuanto más atención prestes a tus enemigos, más poder les concedes. Si hay algo que quieres pero no puedes conseguir, a veces la mejor opción es ignorarlo. Tu desdén puede resultar más poderoso que cualquier ataque. La 37ª ley dice: crea espectáculos memorables. Las imágenes son más poderosas que las palabras y dejan una huella más duradera. Pon en escena grandes exhibiciones simbólicas que llamen la atención y que graben en la memoria de los demás la imagen que quieres proyectar. Green analiza cómo los grandes líderes de la historia han usado el ceremonial, la arquitectura, el arte y el espectáculo como instrumentos de poder. La 38ª ley dice: piensa lo que quieras, pero compórtate como los demás. Si niegas abiertamente los valores de la gente, provocas su venganza. Es más seguro aparentar conformidad con los valores convencionales mientras actúas diferente en privado. Green analiza la distinción entre el mundo público y el mundo privado del poder, y cómo los grandes estrategas han manejado esa distinción. La 39ª ley dice: mueve el pez del agua agitando el estanque. Desestabiliza tu objetivo agitando sus emociones. Encuentra las maneras de hacerle perder la ecuanimidad, y verás que comete errores.
Green analiza cómo las disrupciones emocionales deliberadas han sido usadas en contextos militares, políticos y empresariales para hacer que los oponentes actúen de manera irracional y cometan errores. La 40ª ley dice: desprecia las cosas gratuitas. Lo que se ofrece gratis es peligroso porque suele traer consigo obligaciones ocultas o cargas psicológicas. Paga siempre el precio justo, nunca aceptes favores o regalos en exceso. Green analiza la psicología de la reciprocidad y cómo los regalos y favores no solicitados pueden crear deudas de poder que son más costosas de lo que parece. Leyes 41 a 48. Las leyes finales, Maestría y TRANSCNDENCIA. Llegamos al último y más profundo grupo de leyes, las que abordan los niveles más elevados de maestría en el ejercicio del poder. La 41ª ley dice: nunca dé el paso más grande que la pierna. El mayor error de todos es exigirte demasiado. Ascender demasiado rápido puede exponerte a ataques y a revelar tus debilidades prematuramente. Green analiza cómo muchas figuras ambiciosas se autodestruyeron precisamente por moverse con tanta velocidad que no pudieron consolidar sus posiciones antes de subir al siguiente nivel. La 42ª ley dice: destruye a tu enemigo desde dentro. La penetración en el corazón del problema es más eficaz que el ataque frontal. Para infiltrar la organización del rival, hazle creer que eres un amigo y aliado, y desde dentro debilita gradualmente sus posiciones. Green analiza múltiples estrategias de infiltración y subversión a lo largo de la historia militar y política. La 43ª ley dice: trabaja sobre los corazones y las mentes de los demás. La coerción crea resentimiento, lo que hace que los enemigos potenciales estén al acecho. El arte del poder es doblar la voluntad de las personas de manera que éstas no lo perciban como una imposición. Cuando las conquistas, ellas serán más leales porque creerán que han elegido libremente. Green analiza las técnicas de persuasión e influencia más sofisticadas, el uso de la lógica emocional, la apelación a los valores, la construcción de narrativas compartidas. La 44ª ley dice: desconcierte y supere al rival con el efecto espejo. Haciendo exactamente lo que hace y piensa el enemigo, lo confundirás a la vez que lo humillas, ya que tendrá dificultades para distinguir entre su estrategia y la tuya. Green analiza el uso del mimetismo estratégico como herramienta de confusión y desestabilización. La 45ª ley dice: preconiza el cambio, pero nunca reformes demasiado a la vez. Todo el mundo comprende la necesidad del cambio en lo abstracto, pero en el plano personal, los seres humanos son criaturas de hábito y resistentes a toda innovación disruptiva. Green analiza cómo los reformadores más exitosos de la historia introdujeron cambios radicales de manera gradual y estratégica, enmarcándolos siempre en la continuidad con lo que ya existía. La 46ª ley dice: nunca parezcas demasiado perfecto. Es peligroso parecer sin defectos porque provoca envidia en los demás. Parece que tienes ciertas faltas menores para evitar despertar envidia. La perfección intimidante genera hostilidad, mientras que la imperfección humanizante genera simpatía. Green analiza cómo las figuras más poderosas y más queridas de la historia han gestionado estratégicamente la percepción de sus debilidades para hacerse más accesibles y menos amenazantes. La 47ª ley dice: no te pases de la raya, sabe cuándo detenerte. No te dejes llevar por el triunfo. Si alcanzas el éxito deseado, deja que los demás disfruten también de la victoria, de lo contrario crearás enemigos. Green analiza la tentación del exceso que sigue a las grandes victorias y cómo muchas figuras históricas se autodestruyeron precisamente porque no supieron cuándo frenar. La 48ª y última ley dice: no te encasilles en una sola forma, sé fluido y adaptable. Acepta que las circunstancias siempre cambian y que la rígida adherencia a una estrategia puede convertirse en una trampa. La forma más elevada del poder es la que se adapta con fluidez a las condiciones cambiantes. Green cierra el libro con esta ley que es en muchos sentidos la más profunda. La maestría en el poder no es la aplicación mecánica de reglas, sino la capacidad de leer situaciones con fluidez y responder con creatividad y adaptabilidad. Los principios transversales. Temas que recorren todo el libro. Más allá de las 48 leyes individuales, hay una serie de principios transversales que recorren todo el libro y que constituyen la filosofía profunda que subyace a cada ley específica. Estos principios son tan importantes como las leyes mismas, y entenderlos permite integrar el libro de manera más completa. El primero de estos principios transversales es el del conocimiento de la naturaleza humana.
Todas las leyes del poder se fundamentan en una comprensión profunda y sin ilusiones de cómo son realmente los seres humanos, sus necesidades de reconocimiento, su miedo al rechazo, su tendencia al narcisismo, su susceptibilidad a la adulación, su resistencia al cambio, su necesidad de narrativas y significado. Green no presenta estas características como defectos morales, sino como realidades psicológicas que cualquier persona que quiera entender el poder debe conocer. El segundo principio transversal es el del juego a largo plazo. Muchas de las leyes implican sacrificar ventajas a corto plazo para construir posiciones más sólidas a largo plazo. La paciencia estratégica, la capacidad de resistir la tentación del triunfo inmediato en favor de la victoria definitiva, es una característica constante de los grandes estrategas que Green analiza. El tercer principio transversal es el de la gestión de la percepción. Una y otra vez, Green enfatiza que en el mundo del poder lo que importa no solo es lo que eres, sino cómo eres percibido. La realidad y la apariencia no son siempre lo mismo, y los grandes estrategas son conscientes de esto y gestionan activamente la brecha entre ambas. Esto no implica necesariamente la deshonestidad, sino la conciencia de que las percepciones tienen consecuencias reales y que pueden ser influidas. El cuarto principio transversal es el del control emocional. A lo largo de todo el libro, Green enfatiza la importancia de no actuar desde las emociones sino desde el cálculo racional. El orgullo herido, el miedo, la ira, la euforia del triunfo, todos estos estados emocionales llevan a decisiones impulsivas que típicamente sirven a los intereses del adversario, no a los propios. Los grandes estrategas cultivan una ecuanimidad que les permite pensar con claridad incluso bajo presión. El quinto principio transversal es el del aprendizaje continuo. Green seleccionó las historias del libro de miles de años de historia humana precisamente porque los principios del poder son recurrentes y universales. Estudiar la historia no como una colección de anécdotas sino como un laboratorio de comportamiento humano bajo condiciones de máxima presión es una de las mejores educaciones disponibles para alguien que quiere entender el poder. Críticas y reflexiones honestas sobre el libro. Como con cualquier obra de esta naturaleza e influencia, es importante abordar con honestidad las críticas que, las 48 leyes del poder, ha recibido, porque hacerlo nos permite extraer lo más valioso del libro sin perder la perspectiva ética y humana. La crítica más frecuente y más seria es la de que el libro presenta una visión extremadamente cínica de las relaciones humanas que, si se aplica de manera literal y sin matices, puede ser enormemente destructiva tanto para el practicante como para quienes le rodean. Si tratas a todas las personas como potenciales enemigos que deben ser manipulados y controlados, si aplicas las leyes de manera mecánica y sin contexto, puedes convertirte en alguien que, aunque eventualmente sea poderoso, es profundamente solo y desconectado de la posibilidad de relaciones auténticas y genuinas. Green es consciente de esta crítica y la aborda, aunque quizás no con suficiente énfasis para todos los lectores. Su punto es que el libro es un estudio descriptivo de cómo funciona el poder, no una prescripción de cómo deben funcionar todas las relaciones humanas. La distinción entre conocer las leyes y aplicarlas en todos los contextos es crucial. La segunda crítica es la de que el libro naturaliza y legitima comportamientos que son éticamente cuestionables: la manipulación, el engaño, el uso de los demás como instrumentos. Green respondería que no está legitimando estos comportamientos sino describiéndolos para que podamos reconocerlos cuando otros los ejercen sobre nosotros. Pero es cierto que la línea entre descripción y legitimación no siempre es clara en el libro. La tercera crítica es la de que el libro es más útil para escenarios de suma cero, donde hay un ganador y un perdedor, que para los contextos colaborativos y de creación mutua de valor que son tan importantes en el mundo moderno. En entornos donde la confianza, la transparencia y la colaboración genuina son ventajas competitivas reales, como en muchas empresas tecnológicas innovadoras y en equipos creativos de alto rendimiento, muchas de las leyes del poder de Green son contraproducentes. Sin embargo, estas críticas no invalidan el valor fundamental del libro. Como estudio de la naturaleza humana y de las dinámicas del poder tal como se han manifestado a lo largo de la historia, es una obra extraordinaria. Como herramienta de autoconocimiento, especialmente para identificar los patrones propios de ingenuidad o de dependencia excesiva de la buena voluntad ajena, es invaluable. Y como mapa de las estrategias que personas poco escrupulosas pueden usar, es exactamente el tipo de conocimiento que nos permite protegernos. El legado del libro y su influencia cultural. Más de 25 años después de su publicación,
Las 48 leyes del poder sigue siendo uno de los libros de no ficción más vendidos del mundo. Su influencia cultural es vasta y ha alcanzado espacios muy diversos. En el mundo del hip hop y del rap, el libro se convirtió en texto de referencia durante los años 2000. Artistas como Jay-Z, 50 Cent, Kanye West y Drake lo han citado como influencia directa. Esta adopción por parte de una subcultura que frecuentemente reflexiona sobre el poder, el dinero y la supervivencia en entornos hostiles no es sorprendente. El libro ofrece exactamente el tipo de análisis frío y sin ilusiones de las dinámicas sociales que resuena con personas que han crecido en contextos donde la ingenuidad tiene costes reales. En el mundo empresarial, el libro ha sido adoptado tanto en Silicon Valley como en Wall Street como lectura de referencia para quienes quieren entender las dinámicas de poder en organizaciones grandes y competitivas. La capacidad de reconocer cuando alguien está tratando de opacarte, de manipularte o de usar el trabajo para su propio beneficio sin reconocimiento para ti es exactamente el tipo de conocimiento que puede marcar la diferencia en una carrera corporativa. En el ámbito político, el libro ha sido citado por asesores, consultores y estrategas de campañas políticas en todo el mundo como una referencia útil para entender las dinámicas de poder en los partidos, los gobiernos y las campañas electorales. La influencia de Green se extiende también al campo del desarrollo personal, donde sus libros han inspirado una generación de escritores, pensadores y formadores que comparten su enfoque de combinar el análisis histórico con la reflexión sobre el comportamiento humano contemporáneo. Robert Greene ha continuado desarrollando sus ideas en libros posteriores, cada uno de los cuales profundiza en algún aspecto particular de la naturaleza humana: la seducción, la estrategia de guerra, la maestría y más recientemente las leyes de la naturaleza humana. Pero Las 48 leyes del poder sigue siendo su obra más influyente y más conocida, el libro que definió su voz y su método y que lo estableció como uno de los pensadores más originales y provocadores de su generación. Resumen final. Las ideas principales del libro. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por Las 48 leyes del poder, de Robert Greene. Antes de despedirnos, hagamos una recapitulación de las ideas y lecciones más importantes que este libro extraordinario nos ha ofrecido. La primera gran idea es que el poder existe independientemente de que lo reconozcamos o no. Vivimos en un mundo donde las dinámicas de poder operan constantemente en nuestras relaciones, organizaciones y estructuras sociales. La ingenuidad sobre estas dinámicas no nos protege, nos hace más vulnerables. El conocimiento del poder es, antes que nada, una herramienta de protección. La segunda gran idea es que los principios del poder son recurrentes y universales. A pesar de que las circunstancias históricas cambian, los patrones fundamentales de cómo los seres humanos buscan, ejercen y pierden el poder son sorprendentemente consistentes a través de miles de años y culturas muy diferentes. La historia es el mejor laboratorio disponible para estudiar estos patrones. La tercera gran idea es que la percepción importa tanto como la realidad en el mundo del poder. Gestionar activamente cómo eres percibido, construir y proteger tu reputación, y ser consciente de la brecha entre lo que eres y cómo eres visto, son competencias esenciales para quien quiere ejercer influencia de manera efectiva. La cuarta gran idea es que el control emocional es una ventaja estratégica fundamental. Las personas que actúan desde el miedo, la ira, el orgullo herido o la euforia del triunfo toman peores decisiones que las que mantienen la ecuanimidad bajo presión. Cultivar la capacidad de pensar claramente en momentos de alta intensidad emocional es quizás la habilidad más valiosa que este libro puede inspirar. La quinta gran idea es que el conocimiento de la naturaleza humana, de sus necesidades, sus miedos, sus mecanismos de defensa y sus puntos de vulnerabilidad, es la base de toda influencia efectiva. No para explotar a las personas, sino para entender cómo comunicarte con ellas, cómo motivarlas, cómo construir alianzas genuinas y cómo reconocer cuándo están actuando desde sus propias dinámicas de poder de manera que puede afectarte. La sexta gran idea es la del juego a largo plazo. Los grandes estrategas que Greene analiza a lo largo del libro comparten una característica: la paciencia. La capacidad de sacrificar ventajas a corto plazo para construir posiciones más sólidas a largo plazo. En un mundo que cada vez más recompensa la gratificación inmediata, esta perspectiva de largo plazo es tanto más valiosa cuanto más rara. Y la séptima y última gran idea, la que subyace a la 48ª ley con la que cierra el libro, es la de la adaptabilidad como forma suprema de poder. Las reglas,
los principios y las estrategias son herramientas, no dogmas. El mayor error es quedarse rígidamente adherido a una estrategia cuando las circunstancias han cambiado. La fluidez, la capacidad de leer situaciones nuevas y responder creativamente, es la maestría a la que todas las leyes anteriores apuntan. Cierre del audiolibro. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por Las 48 leyes del poder, de Robert Greene. Esperamos que este audiolibro haya sido tan fascinante e iluminador para ti como lo es para nosotros cada vez que nos adentramos en estas páginas que mezclan brillantemente la historia, la psicología y la estrategia. Lo que Greene nos ofrece en este libro es, en esencia, un espejo. Un espejo que refleja sin piedad las dinámicas de poder que operan en el mundo real, en las organizaciones donde trabajamos, en las relaciones que cultivamos, en los sistemas sociales en los que participamos. Ese reflejo puede ser incómodo, puede mostrarnos cosas sobre la naturaleza humana, incluyendo la nuestra propia, que preferiríamos no ver. Pero esa incomodidad es el precio de la lucidez, y la lucidez, como siempre, es preferible a la ilusión. Cómo uses el conocimiento que este libro te ofrece es tu elección. Puedes usarlo defensivamente, para reconocer y protegerte de las dinámicas de manipulación y poder que inevitablemente encontrarás en tu vida. Puedes usarlo reflexivamente, para analizar situaciones del pasado con nuevas herramientas y entender qué ocurrió realmente. O puedes usarlo proactivamente, para construir influencia, reputación y relaciones de manera más estratégica y efectiva. Lo que no puedes hacer, después de leer este libro, es decir que no sabías. Y esa conciencia, esa responsabilidad que el conocimiento siempre implica, es quizás el regalo más valioso que Greene nos hace. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este audiolibro te ha resultado valioso, te pedimos que lo compartas con alguien a quien creas que también le puede servir. Cada persona que llega a estas ideas y comienza a entender mejor las dinámicas del mundo en que vive es una victoria para todos. Y recuerda, no te olvides de dar a la campanita para seguirnos y recibir las nuevas novedades, para no perderte ninguno de los audiolibros que subimos. Cada semana traemos nuevos títulos que pueden transformar tu manera de ver el mundo. Activar las notificaciones es la mejor forma de estar siempre al tanto de nuestras últimas publicaciones. Hasta la próxima, cuida tu mente, conoce tu mundo, y nunca dejes de aprender. Hasta pronto.